¿Cómo te fue con los ejercicios, Juan Fernando? Pues en uno sí me fue bien, pero por ejemplo el 18 no entendí bien qué era lo que me pedían y ese no lo hice. Bueno, entonces escoge alguno de los ejercicios y me lo explicas cómo lo solucionaste. Así, viendo el cuaderno o haciéndolo así. No, pues no es un ejercicio de memoria. Lo importante es que me expliques cómo lo hiciste, tranquilo. Utiliza lo que quieras. Pero pues me gustó. Yo miro cuál de estos. Pero por ejemplo el 15, no sé si... ¿Qué dice el 15? No copio el problema, espérate, yo le leo. Este está muy fácil, yo creo. Dice, dos fuentes luminosas se usan en un experimento fotoeléctrico para determinar la función de trabajo para una superficie metálica particular. Cuando se usa luz verde de una lámpara de mercurio, la longitud de onda es de 546.1 nanómetros. Ajá. Potencial de frenado de 0.376 voltios. Reduce la fotocorriente a cero. Según esta medición, ¿cuál es la función de trabajo para este metal? B. ¿Qué potencial de frenado se observa cuando se usa luz amarilla en un tubo de descarga de helio con longitud de onda 587.5 nanómetros? Listo. ¿Hago así, profe? Dale. Entonces los datos que me dan son este. La primera longitud, que es la de la lámpara verde, es de 546.1 nanómetros. El potencial de frenado es igual a 0.376 Voltios, sí. Entonces la corriente se reduce a cero, la fotocorriente. ¿Cómo es el símbolo de fotocorriente, profe? Puedes poner una I minúscula si querés. Entonces, y con este diferencial. Con ese potencial de frenado, la fotocorriente. Ok, ¿eso está de acuerdo con lo que habíamos estudiado hace 8 días? Pues sí, pues hay que hallar la función de trabajo que satisfaga la ecuación, pero eso sí es posible porque eso depende del material y de la combinación entre el material Exacto, entonces el potencial de frenado siempre, cuando la diferencia de potencial sea igual al potencial de frenado, entonces sabemos que la fotocorriente es cero, ¿cierto? Sí. Exacto, ese es como el significado físico del potencial de frenado. Ajá. Bien, continúa. Pero entonces, pues, primero se calcula, pues con estos datos se puede calcular la energía cinética máxima, que es cuando, pues, el potencial de frenado, la corriente es igual a cero, o sea que este es igual el potencial de frenado es igual a ¿cómo se llama? A la energía potencial. Sí. O sea, ahí vas a hacer una igualación de energías
utilizando el dato que la diferencia de potencial es igual al potencial de frenado, ¿cierto? Sí, para hallar la energía máxima, la energía cinética máxima. Eso, entonces eso es igual a ¿qué? Es igual a E, pues a la... ¿Cómo es que se llama esto? La carga del electrón. Sí, sí, la carga del electrón. La carga eléctrica del electrón. Pero hay una... ¿Cómo es que le dice? Sí, es la carga eléctrica. ¿O cómo la identificas vos? Sí, yo la estaba... Que me confunde esto con la masa, ¿sí me entiendes, profe? Pero eso Esa es la carga, sí. Mira que esa igualdad que tenés ahí es una igualdad entre energías. Sí. Entonces la que está al lado derecho de la ecuación es la energía potencial eléctrica. ¿Listo? Sí. O sea que es la energía que hay entre cargas. Ajá. Ok, continúa pues. Pero entonces esta es igual, esta equivalencia, la es igual a 1.602.1765.3 por 10 a la menos 19 coulombs. Coulombios, sí. Ajá. Por este que es 0.376 voltios. Entonces me queda que Kmax es igual a medio en este caso a 8.749 por 10 a la menos 26 coulombios por voltio. Entonces esto se puede pasar a electronvoltios. Sí. Pues, En ese momento la unidad de esa energía es ¿cuál? Coulombios por voltios, ¿qué debería ser? Electrovoltios. Ahí como la tenés escrita debe estar entonces en joules. Aquí. Sí. Sí, pero yo la voy a pasar es mejor a Electronvoltios. Ajá, pues Bueno. con la equivalencia de que un electronvoltio es igual a 1.69 por 10 a la menos 19 coulombios por voltio o julios per. Exacto, sí, muy bien. Entonces, pasándola pues, ¿cómo hago el proceso propio o lo copio ya el resultado? Pues si tenés claro el paso de energía, de la unidad de energía de esta de joules a electronvoltios, ¿lo tenés claro? Sí, profe. Bueno, entonces pon el resultado si querés. Entonces me dio 0.3765. ¿Pero se llama electronvolts o electronvoltio? Electronvoltio, sí. Bueno, entonces ya tengo esta Kmax. ¿Esa cama qué es? La energía cinética máxima que alcanza el electrón. Exacto, muy bien. ¿Qué más te piden? Pues hallar el potencial de trabajo que se relaciona con la fórmula. Ay, pero no la tengo aquí copiada. La fórmula pues, del trabajo debe ser esta. Pero me la puede dar, es que yo aquí la escribí para, pues si quiero volver a explicar. La vas a escribir en términos de la energía cinética máxima. Sí, que es la que... Pues yo ya la tengo acá que es... No, pero escribirla así, energía cinética máxima, o sea, K máximo, es igual a H por F menos la función de trabajo. Ah, sí.
¿cierto? Ajá. Bien. ¿Te acordás de la interpretación física de esa función de trabajo? Sí, profe. ¿Qué es? Es que como esas dos son energías, esa es como que la que tiene atada, la que corresponde a que el electrón se quede ahí en el metal, en esa superficie. Entonces, esta tiene que superar a esta para que eso pueda liderar. Exacto, muy bien. Entonces, pues, como esto es una onda electromagnética y la frecuencia está por ¿cómo es que es? Velocidad sobre la longitud de onda, entonces Sí. me queda C sobre lambda. Y ya que se despeja la función de trabajo, que vendría a ser igual a H por C sobre lambda, Ajá. K max. Entonces este término es equivalente a 1240 electronvoltios sobre lambda, que es esta, A por nanómetro, 546.1 nanómetro, se cancela con este, menos el valor que hallamos, que fue 0.3765 electronvoltios. Es decir, es igual a 1.8941 electronvoltios. Esa sería entonces la función de trabajo para ese material. Sí. Exacto. Ahí termina el ejercicio. Pues hay un punto E, pero es casi el mismo. Solamente cambia la longitud de onda. Esta longitud de onda corresponde a qué parte del espectro electromagnético. Pues no sé si me parece. Creo que. Pero no sé esa. Creo que es verde. ¿Cómo? Verde, no. O sea, está en el espectro visible y digamos que la longitud de onda está asociada al color verde. Esta. Sí, la de 546. Yo creo, no sé. ¿Y la otra es de cuánto? La del otro inciso. La otra es como del amarillo, no es. La otra es igual a. Pero la otra no la tengo aquí. Bueno, entonces, por ejemplo, si te preguntara que me dijeras cuál es la frecuencia de corte, la frecuencia umbral para ese metal que hay ahí, ¿cuál sería? La frecuencia de corte Sí. estaría, pues. Over. Sí, claro, dale. Pues Sí, necesito anota el dato del potencial de frenado ahí arribita y puedes borrar el lado derecho. Entonces esta. ¿Cuál sería la frecuencia de corte ahí para ese metal en particular? Entonces, como esto está en que. Primero, ¿qué entendemos por frecuencia de corte físicamente? Pues la frecuencia de corte es el límite en el cual pasa de la frecuencia hacia arriba, o sea, mayores frecuencias, se libera el electrón y de ahí para abajo ya no se libera porque la energía no es suficiente, o sea, no supera
la de no superaría esta. Exacto, muy bien. Exacto, entonces a partir de cierta frecuencia puede existir el efecto fotoeléctrico. Sí. Entonces, en este caso, ¿cuál es ese valor para esa frecuencia para que podamos garantizar que para valores mayores a esa frecuencia podamos obtener fotoelectrones? ¿Cómo lo hallarías? Sería F0 igual a... Sería pues igual a... Yo la igualaría que cuando este sea igual a... ¿Cuál es que la relación a... Hace una cosa, escribí la ecuación básica del efecto fotoeléctrico, que es la energía cinética máxima igual a H por F menos la función trabajo. Entonces ahí yo te pregunto, si esa F que hay, esa frecuencia igual a la función, a la frecuencia de corte, ¿qué debe pasar con la energía cinética? Pues sería igual a 0. Exacto, ¿cierto? Porque esa es la frecuencia límite para que haya o no efecto fotoeléctrico. Sí, Entonces, la frecuencia de corte sería igual a... Este pasaría aquí. ¿Cómo se llama? Función de trabajo. sí, Sobre H. sobre H. Sí. Entonces, bueno, ahí no tenés, me imagino que no tenés, pero apenas es así. Simplemente habría que hallar el cálculo, pues reemplazar ahí la función trabajo sobre la constante de Planck, pero eso ya es, digamos, meterlo en la calculadora. Entonces así, mira que así puedes entonces hallar la función, la frecuencia de corte. Sí. Listo. Ajá. Muy bien, Juan Fernando. Muy bien. Entonces, volvé al puesto si querés, por favor. Bueno, yo te propongo que yo te voy a mandar un taller para que te vayas preparando pues para el examen. Te propongo que las dudas acerca de los enunciados y todo eso lo hagamos por plataforma, por el virtual meeting si querés o algo así. ¿Listo? Profe, pues un día por la mañana. Sí, ¿Qué? exacto. Puede ser, digamos, los martes por la mañana te queda fácil. Sí. Sí, a las 10 podés. Sí, profe. Bueno, entonces dejémoslo a las 10 mientras yo, por ejemplo, comienzo con mis estudios de maestría. Entonces, si de pronto me cuadran una clase ahí, pues volvemos a conversar, listo. Profe, ¿qué título tiene, perdón? Yo soy físico y estoy haciendo la maestría ahí en la universidad. Yo trabajo en el grupo de estado sólido. ¿Listo? Sí. Entonces la idea es que como Carlos pues ya no nos va a acompañar, ya eso es como definitivo, ¿cierto? Pues yo creo. Bueno, entonces digamos que la cosa entre vos y yo puede ser un poco más fluida entonces en cuanto a trabajo y evaluaciones. Ajá. Entonces te voy a mandar un taller, ahora vamos a continuar con el tema para que te vayas preparando y la idea es que en esos espacios alternos a este podamos trabajar las dudas sobre los problemas. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Entonces, ¿leíste algo? ¿Te alcanzó para leer algo de espectros atómicos? Y profe, leí algo, pero pues yo Sí. leí lo de la multimedia, pero Sí. yo no vi mucho ahí, pues. ¿Y qué te quedó? ¿Qué entendiste? No, pues que el espectro de emisión y de absorción, pues están como el de absorción tiene unas líneas, o sea, las líneas de absorción aparecen oscuras en el de emisión Ujú. y pues
que todo, cada elemento tiene su espectro, se puede decir, su tipo de emisión que lo identifica. Exacto, cada elemento de la naturaleza lo podemos identificar a partir de su espectro de emisión, ¿cierto? Ajá. Es la huella digital pues de cada elemento. Con ese elemento podemos, con el espectro atómico podemos saber qué tipo de elementos hay digamos, en determinado gas o en determinado material. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poquito más de eso, vamos a profundizar y vamos a ver si podemos llegar ya a la parte de mecánica cuántica como tal. Vamos a hablar un poquito del modelo atómico, unas ideas básicas y cómo fue evolucionando eso del modelo atómico a partir de la mecánica cuántica. ¿Listo? Listo. Bien, entonces... Listo. Entonces, vamos a empezar con la parte de espectros atómicos. Entonces, la idea general es ¿cuál? Si nosotros tenemos, por ejemplo, un gas, digamos en este caso a bajas presiones, si nosotros de alguna manera hacemos que las moléculas que componen este gas obtengan energía de alguna fuente externa, digamos un circuito, si lo identificas con la parte de la multimedia, Ajá. hay una fuente de potencial y digamos que más o menos ese gas va a obtener energía externa. Entonces todas estas moléculas que hay acá lo que van a hacer es adquirir esa energía dependiendo de ciertas condiciones y van a emitir ondas electromagnéticas, ¿cierto? Sí. Entonces si nosotros queremos saber cuáles son ese tipo de ondas electromagnéticas, lo que podemos hacer es ubicar un prisma. ¿Vos te acordás de cómo funciona un prisma? Nosotros podemos descomponer la luz blanca que nos llega del sol, descomponerla en varias longitudes de onda. Sí. Entonces toda esta radiación que le llega acá la vamos a poder resolver en una pantalla en varias longitudes de onda. Es decir, si estamos en el espectro visible, varios colores. Muy bien, entonces, cuando un gas va a emitir radiación electromagnética, entonces si nosotros tenemos varias fuentes de energía externa, por ejemplo, podemos calentar ese gas. Calentar el gas, es decir, aumentar la temperatura, va a hacer que él gane energía y a partir de ahí obtenga las moléculas que lo componen, obtenga la energía necesaria para excitarse de cierta manera y emitir energía en forma de ondas electromagnéticas. También podemos hacer pasar una corriente por el gas. A partir de ahí entonces es otra fuente de energía, una energía eléctrica. Él va a adquirir la energía que necesita y entonces las moléculas que lo componen van a emitir una cierta radiación electromagnética en un conjunto de longitudes de onda que van a hacer que él emita en un conjunto específico que lo va a distinguir de cualquier otro elemento que haya en la naturaleza. De esta manera
nosotros podemos dividir y encontrar todos los elementos existentes en la tabla periódica, por ejemplo. Vos tenés el espectro atómico del argón, del nitrógeno, del oxígeno. Entonces, si vos tenés un gas desconocido, por ejemplo, vos podés hacer este tipo de experimentos y darte cuenta, ir a la tabla periódica o ir a la base de datos de espectros atómicos e identificar cada elemento que hay ahí. Si hay un espectro atómico que vos no identificas y que no puedes, digamos, hacer una correlación con los ya existentes, es posible que ahí haya un elemento nuevo, un elemento que no ha sido descubierto como tal. Lo que pasó, por ejemplo, con el helio, ¿cierto? El helio no lo habían descubierto acá en la Tierra y fue haciendo este tipo de experimentos a partir de la luz que llegaba del Sol. Entonces, primero supimos, o sea, cuando tratamos de resolver el espectro atómico de la luz que nos llegaba del Sol, vimos que no había un espectro equivalente a algo que nos salía ahí. ¿Qué pasaba? Había un elemento distinto a los que habíamos tabulado acá en la Tierra. ¿Qué pasó? Entonces ahí nos dimos cuenta que el Sol estaba compuesto también de helio. Entonces es una herramienta poderosísima para darse cuenta qué tipo de elementos hay en algún material o en un gas específicamente. Entonces esta parte es lo que se llama la espectroscopía. Con la espectroscopía vos puedes saber qué tipo de elementos hay en un material. Y va a ser muy importante esta herramienta. Esta herramienta es muy importante a nivel de ciencia porque es la que te da información acerca del sistema, un sistema que simplemente de pronto vos no puedes ir directamente hacia él, pero sí puedes, digamos, darle energía para que sus moléculas se exciten y a partir de allí emitan cierta radiación electromagnética que vos vas a analizar y a partir de ahí vas a estudiar de qué está compuesto. Esto lo vamos a utilizar mucho cuando lleguemos a la parte de estado sólido como tal. ¿Cómo podemos darnos cuenta qué estructura forman los átomos cuando se unen, cuando están en estado sólido, cuando están muy juntos? Ellos no se juntan de una manera, digamos, aleatoria. Ellos se juntan de una manera periódica y formando estructuras geométricas específicas. Entonces esas estructuras específicas las podemos hallar con esta herramienta, la espectroscopía. ¿Bien? Sí. Muy bien. Entonces, a partir de este estudio de los espectros atómicos, viene un estudio de las líneas de emisión. Se trató de, digamos, llegar a un modelo que explicara las líneas de emisión como tal. Un modelo general. Lo que teníamos hasta entonces es, digamos, resultados empíricos. A partir para ciertos, digamos, para el caso del hidrógeno, más específicamente, se había hecho mucho trabajo y se llegaron a ciertas ecuaciones específicas que daban cuenta de cómo era el espectro atómico en ese caso particular. Pero lo que querían los físicos era encontrar un modelo general que diera cuenta de las líneas espectrales de emisión en un gas. Entonces, por ejemplo, estos resultados experimentales, Balmer, te vas a estudiar toda esta parte de quiénes fueron los que desarrollaron esta teoría de las líneas espectrales. Balmer llega a una expresión de este tipo: 1 sobre la longitud de onda, una constante, 1 sobre 2 a la 2 menos 1 sobre n al cuadrado. Esta ecuación él la logra simplemente con experimentos. Pero dice vos, ¿por qué lo dejan así? Pues, ¿por qué no ponen 4 y ya? Exacto, porque ahora vas a ver que otras personas se interesaron en este tipo de estudios y llegaron a otras ecuaciones parecidas. Entonces al final se va a llegar a una que es general, que ya no es con un 2k a la 2, sino con un n a la 2. Sí. Entonces, como para ir estructurando cuál es la forma general de la ecuación final. Bien.
Sí. Bien, entonces esta constante, esto es una constante y ya vamos a ver cuánto vale. Entonces, para el hidrógeno teníamos esta expresión, pero lo que se quería era obtener expresiones que nos explicaran el modelo, digamos, el espectro de cada elemento que habíamos descubierto en la naturaleza, no solo para el hidrógeno, aunque es un buen comienzo. La ciencia lo que busca siempre es una generalidad, un modelo general que abarque todos los espectros atómicos, y además de eso, ¿qué se estaba buscando? No se entendía bien cómo era este proceso. Este proceso que tenemos acá, el hecho de que solo emita unas longitudes de onda específicas y que se forme un espectro de longitudes de onda específico a partir de las moléculas que componen un gas, esta radiación que sale de acá, ¿cómo se explicaba? Todavía no había un modelo preciso para explicar este tipo de fenómenos. La teoría que va a dar, digamos, una explicación hasta el momento aceptable de este proceso es la mecánica cuántica, y cuando estudiemos el modelo atómico vamos a empezar a estudiar cómo es que se da este tipo de radiación. Bien. Sí. Muy bien. Entonces, en general, otros estudios, se obtuvieron varias ecuaciones para distintas, digamos, líneas espectrales. Una de ellas es esta: 1 sobre lambda igual a la constante por 1 menos 1 sobre n al cuadrado. Este n es un entero y puede tomar valores de 2, 3, 4, así sucesivamente. Ahí vas viendo, por ejemplo, ¿te acordás cuando hablamos de la cuantización de la energía? Sí. Que había ciertos valores específicos, que no eran todos, sino que dependía de ciertas condiciones. Sí. Entonces acá ellos estaban obteniendo empíricamente, a partir de experimentos, también ciertos valores para las longitudes de onda. Entonces, a partir de esto se empieza a conectar todas esas ideas de que solo existen ciertos valores para la energía, y cómo se conecta eso con que solo aparezcan en el espectro atómico de cada elemento ciertos valores para la longitud de onda. Mira que la longitud de onda va a depender de este n que tenemos acá. Entonces no se puede cualquier longitud de onda, sino que depende de este valor, de este entero n que tenemos acá. Pues esa es la fórmula general ya. Pues No, esto es, digamos, otro experimento. para varios. Esto se hizo para el hidrógeno. Lo que pasa es que cada una de estas no da cuenta de todas las líneas espectrales del hidrógeno. Entonces se dedicaron a sacar varias expresiones a partir de los experimentos como tal. Entonces esta la obtuvo ¿quién? La obtuvo Lyman. Entonces vos vas a reconocer en la literatura las líneas espectrales de Balmer, las series espectrales de Lyman. Otra que también se obtuvo es la constante 1 sobre 3 a la 2 menos 1 sobre n al cuadrado. Y esta, mira que siempre el n va a empezar un poquito mayor, en este caso a partir del 4. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de esta uno obtenía ciertas líneas espectrales, pero no eran todas. Entonces este señor trató de llevar los estudios hacia más líneas espectrales, y entonces obtuvo una relación para n mayores de 2. Este señor, creo que fue Parchen, obtuvo esta relación para estas líneas espectrales. Al final hay otro conjunto de líneas, una expresión, mira que todas tienen como una expresión parecida. Sí. Y esta la obtuvo Brackett. Lo importante acá es reconocer esta característica del valor de la n, o sea que todas dependen de un valor n específico,
y que no hay un conjunto total de longitudes de onda. Mira que si nosotros queremos explicar que en el espectro atómico, ¿qué es lo que tenemos? Un conjunto específico de longitudes de onda, un conjunto de colores, si lo viste en la multimedia. Al final hay un conjunto de líneas de ciertos colores. Entonces, si son ciertos colores y no todos, estas expresiones tienen que ver con eso. Mira que este n que hay acá es el que nos va a dar cuenta de que solo existen ciertos valores para la longitud de onda. Entonces, en este caso, no había un modelo específico para integrar estas relaciones. ¿Esto qué pasaba? Simplemente funcionan. Simplemente funcionan bien para el hidrógeno. Entonces, con estas ecuaciones, estas relaciones, vos podrías reproducir las líneas espectrales del hidrógeno, pero no están basadas en ideas originales, simplemente de tomar datos e ir sacando ciertas relaciones. Pero eso no es lo que se quiere en la ciencia se quiere un modelo específico. Esto era bueno porque, digamos que tenía que ver con la idea anterior de que solo existían ciertas energías, pero estas cosas no tenían una idea fundamental, digamos en principio, que es lo que vamos a ver más adelantico. ¿Cómo integramos estas expresiones? Entonces tenemos que ir ¿a dónde? A la fuente misma de la emisión de radiación electromagnética, que ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que emiten esa radiación que nosotros vamos a pasar por un prisma y vamos a ver cuáles son las longitudes de onda? Los átomos del gas, electrones. Exacto, los átomos que componen este gas que vimos anteriormente. Entonces había que modelar el átomo y había que hacer, digamos, un modelo específico para explicar este tipo de expresiones. Entonces vamos a empezar con el modelo atómico de Bohr. Entonces, como teníamos que ir a la fuente misma de la radiación electromagnética, teníamos que suponer, o se tenía que suponer, cómo estaba estructurado un átomo. Entonces, lo que se tenía hasta el momento, por estudios que hizo Rutherford y toda esa gente, era que teníamos un núcleo y que habían electrones alrededor de ese núcleo. Este núcleo tiene carga positiva y los electrones carga negativa. Entonces, ¿qué supone Bohr? Bohr supone un átomo constituido de un núcleo. Este va a ser el núcleo y los electrones van a estar orbitando alrededor de ese núcleo, digamos formando círculos, más o menos. En este caso haciendo un radio R. Entonces eso era lo que suponía Bohr. Vamos a ver más adelante que es un modelo equivocado, pero en principio es un acercamiento que tuvo Bohr para explicar este tipo de espectros atómicos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué supone Bohr? Aquí lo que hay entre este electrón y el núcleo, digamos, vamos a hablar del átomo de hidrógeno. ¿Por qué el átomo de hidrógeno? Porque el átomo de hidrógeno es el más sencillo. En el núcleo hay un protón, carga positiva E, y alrededor hay un solo electrón de carga negativa menos E. Entonces, al ser el átomo más sencillo, es el que primero se abordaba. Entonces, si vos has visto de pronto en campos, cuando tenemos dos cargas, ¿qué pasa con ellas? ¿Se atraen o se repelen? Se atraen o se repelen dependiendo de la carga, el signo de la carga. Del signo de la carga. Entonces, entre el núcleo y el electrón va a existir una fuerza eléctrica. Ajá. Entonces, va a existir una fuerza eléctrica que nosotros podíamos, digamos, reconocer por la ley de Coulomb, que va a ser esto E al cuadrado sobre la distancia que lo separa al cuadrado.
Esta es la ley de Coulomb. ¿La habías visto en campus? ¿O todavía no? Creo que la ven física de ondas más o menos. También, exacto. Entonces aquí se dice que la interacción entre el núcleo y el electrón es coulombiana. Una interacción coulombiana, ¿por qué? Porque la fuerza que hay entre ellos obedece la ley de Coulomb. ¿Listo? Sí. Bien, entonces, ¿qué supone Bohr? Bohr supone que para este electrón que hay acá no existen trayectorias, o sea, él no puede, digamos, estos círculos que hay acá, él no puede hacer cualquiera, sino que hay ciertas órbitas que están permitidas para él. Él no puede circular alrededor del núcleo en una órbita con un radio específico, con un radio cualquiera. Entonces van a existir órbitas para las cuales el electrón puede, digamos, circular alrededor del núcleo en ellas. Es decir, el electrón no puede circular en cualquier circunferencia, sino que en algunas específicas. Entonces ahí vas reconociendo el hecho de que ya se hay una restricción para el electrón. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? Digamos en la parte clásica, es decir, la física que vos has estudiado hasta ahora, si uno tiene una carga, un electrón acelerado, él va a emitir radiación electromagnética. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros suponemos que aquí está el núcleo y el electrón está acá, y el electrón está haciendo esta trayectoria, pero como él está en un movimiento acá y está acelerado porque existe una fuerza entre ellos, una fuerza eléctrica, él va a empezar a emitir ondas electromagnéticas. Al empezar a emitir ondas electromagnéticas, él va a perder energía. Entonces, si él va perdiendo energía, ¿qué pasa? Él empieza a hacer esto como una elipse acá y cae al final al núcleo. Eso se pensaba clásicamente, una partícula cargada que esté acelerada emite radiación electromagnética. Al emitir radiación electromagnética va perdiendo energía. Entonces, si nosotros pensamos el átomo de esta manera, la pregunta es, bueno, si ese electrón está orbitando alrededor del núcleo, debe estar emitiendo radiación electromagnética y debe estar perdiendo energía, o sea que al final él va a tener que caer al núcleo de acuerdo a la fuerza de Coulomb, la fuerza de atracción. Es decir, que el átomo no sería estable, pero lo que nosotros tenemos en la naturaleza es que los átomos en principio son estables. Es decir, si esto se cumpliera de esta manera, no existiría nada, no existiríamos nosotros, por ejemplo, no existiría, ¿cierto? Porque los átomos en principio se estarían siempre colapsando los electrones hacia el núcleo. Esto no es lo que muestra la naturaleza, este comportamiento. Entonces, ¿cuál es el pensamiento de Bohr? Bohr dice, bueno, sí están orbitando alrededor del núcleo, pero existen ciertas órbitas para las cuales el electrón no emite radiación electromagnética. Esa es la suposición que hace Bohr. Existen ciertas órbitas donde el electrón no emite ondas electromagnéticas. Entonces, a esos estados a esas órbitas podríamos llamarlo estados estacionarios. Más adelante, cuando veamos cómo describimos el estado cuántico de un electrón, vamos a, digamos que abordar mejor este concepto de estado estacionario. En principio, cuando el electrón está en una órbita permitida, lo que piensa Bohr es que él no va a emitir radiación electromagnética como habíamos visto antes en la parte clásica, en la física de ondas, por ejemplo. En física de ondas, pues ves una partícula cargada, ella siempre emite ondas electromagnéticas como tal. Pero
bajo este modelo, el átomo pensado de esta manera no existiría. Entonces lo que se supone es que existen ciertas órbitas específicas para las cuales el electrón va a orbitar alrededor del núcleo, pero no va a emitir radiación electromagnética. Esa es una suposición, digamos una hipótesis. Y de ahí, tú te estás diciendo ahorita que necesitamos una idea general para llegar a un resultado general. Porque las ecuaciones que vimos anteriormente de las líneas espectrales eran resultados de experimentos, pero no estaban conectadas por un modelo específico. ¿Sí? Sí. Entonces aquí vamos hacia el origen de la radiación, donde se origina en el átomo. Entonces tenemos que crear un modelo para el átomo como tal. Entonces, ¿cómo vamos a pensar cómo se emite la radiación entonces? Si nosotros tenemos en el experimento, tenemos esto lleno de átomos, y cuando esto, digamos, interactúa con un circuito externo, pongámoslo general, emite radiación. Bueno, entonces si el electrón está orbitando alrededor del núcleo y está en una órbita específica en la cual no emite radiación electromagnética, ¿de dónde sale la radiación? ¿Esta radiación de dónde sale? Entonces, ¿qué dice Bohr? Bohr dice, bueno, tenemos el núcleo y el electrón está orbitando acá y le asociamos una energía E. Pero él puede orbitar alrededor del núcleo en este otro círculo. Acá él va a tener una energía específica también. Estos dos son órbitas específicas donde el electrón no emite radiación electromagnética. ¿Está bien esa idea? Sí. Son dos órbitas permitidas. Es decir, que el electrón puede estar orbitando acá sin caer al núcleo, porque en estas órbitas permitidas él no emite radiación electromagnética. Entonces, ¿de dónde sale esta radiación? Bohr lo que supone es que cuando el electrón obtiene la energía necesaria de este circuito externo para poder pasar de esta órbita a esta otra, él gana cierta cantidad de energía. El electrón viene acá y salta a esta otra órbita. Ahí él absorbe cierta energía. Ahora, ¿de dónde sale esta radiación que vemos en el espectro atómico? Viene del hecho en que el átomo siempre trata de estar eléctricamente neutro y de mantenerse en un estado de mínima energía. Entonces, si el electrón estaba aquí antes naturalmente y solo saltó hacia acá cuando hubo energía externa que le cediera, él saltó hacia acá, pero su estado natural es estar ¿dónde? En esta órbita. Entonces él tiende a volver a esa órbita específica. Cuando él vuelve de esta órbita hacia acá, él emite radiación electromagnética. Es decir, vamos a hablar que emite un fotón, para que nos vayamos involucrando con la idea de fotón, ¿sí? Sí. Entonces ¿de dónde sale toda esta radiación que al fin y al cabo, como lo estamos pensando ahora? Como un montón de fotones, ¿cierto? Ajá. Entonces, este montón de fotones sale a partir de electrones que saltan de una órbita mayor a una órbita menor. Al pasar de esta órbita mayor a esta menor, ellos emiten un fotón con una energía específica H por F. Bien. Sí. Entonces lo que tenemos nosotros es que la energía final, la energía inicial menos la energía inicial menos la energía final es igual a H por F. ¿Cuál es la energía inicial? Cuando está en esta órbita, en la órbita mayor. ¿Cuál es la energía final? A la órbita menor donde cae. Si está en una órbita mayor, tiene mayor energía, y cae a una órbita de menor energía. Entonces, la diferencia en energías entre estas dos órbitas es igual a la energía con la que sale el fotón, que es H por F.
Entonces ahí vas reconociendo las ideas que teníamos en el efecto fotoeléctrico y en el efecto Compton. Sí. ¿Te das cuenta de esta expresión? Ajá. Bien. Entonces decimos, el tamaño de las órbitas está cuantizada. ¿Qué quiere decir que está cuantizado el tamaño? Quiere decir que solo existen ciertos radios posibles. Solo existen ciertos radios posibles. No se puede en cualquier radio, sino que los radios son específicos, y eso quiere decir que al no poder el electrón orbitar alrededor del núcleo en cualquier radio, quiere decir que el radio está cuantizado. Las órbitas o el tamaño de las órbitas como tal está cuantizado. Solo se pueden ciertos valores para el radio. Bien, entonces, las órbitas permitidas son aquellas donde el momento angular del electrón es un múltiplo entero de h barra. Entonces aquí la idea es que como hay un electrón orbitando alrededor de un núcleo, ¿te acordás de la idea de momento angular? Más o menos, profe. Que se asocia a un objeto que esté rotando alrededor de un eje específico. Sí. ¿Sí? Y cuando habíamos visto en física 1, por ejemplo, el momento angular, un cilindro, digamos que estuviera rotando alrededor de un eje, podía rotar con cualquier momento angular que uno quisiera, ¿sí? Dependiendo de las características del cilindro. Por ejemplo, Sí. una esfera podía rotar alrededor de un eje con un momento angular específico del que uno quisiera, dependiendo del radio de la esfera, del momento de inercia y todo eso. Pero en principio podría ser cualquier momento angular. ¿Qué pasa acá? Acá el electrón va a orbitar con un momento angular específico y no va a poder orbitar con un momento angular cualquiera, sino que al estar el radio cuantizado, es decir, el radio con el cual el electrón puede orbitar es uno específico, entonces el momento angular también va a obedecer esta misma regla. El electrón alrededor del núcleo no va a poder orbitar con un momento angular cualquiera, sino que va a estar también, digamos, restringido para ciertos valores. Esos ciertos valores van a ser un múltiplo entero de h barra. ¿Qué es h barra? H barra es la constante de Planck que conocíamos antes sobre 2pi. ¿Sí? Entonces de ahora en adelante nos vamos a encontrar mucho con esta h barra, pero siempre va a tener su origen en la constante de Planck. Simplemente la constante de Planck dividida sobre 2pi. No hay ningún, digamos, un cambio de pensamiento ahí, solo simplemente dividida sobre 2pi. Entonces, el momento angular lo vamos a escribir como la masa del electrón por la velocidad por el radio, y va a ser igual a un entero n por h barra. Si vos te das cuenta, esta ecuación obedece a esta que teníamos antes, R cruz P. ¿Te acordás? Sí. Que esto era igual al vector momento angular, con P igual a la masa por la velocidad. Ajá. En este caso lo que tenemos es que un movimiento circular, y vamos a tener que el momentum lineal y el radio están haciendo un ángulo de 90 grados. Es decir, digamos, si el electrón viene por acá, él va a tener una velocidad en esta dirección, o sea, un momento lineal en esta dirección, y el radio viene acá.
en esta dirección. Entonces acá lo que hay es un ángulo de 90. ¿Sí lo ves ahí? Sí. Porque acá cuando vos tenés este producto cruz, te sale R por P por el seno del ángulo, ¿cierto? Sí. Y entonces, como el seno de 90 es 1, te queda R por P igual a R por la masa por la velocidad. Bien. Entonces, recordando un poquito esa parte. Entonces, la idea es que el momento angular va a estar dado por esta expresión. Es decir, que el momento angular está cuantizado. ¿Por qué cuantizado? Porque solo acepta ciertos valores específicos, no cualquiera. Y está dado por un n particular. Este n es un número entero. N es un número entero. Entonces mira que vamos llevando todas estas suposiciones hacia otras variables de la física. Empezamos que teníamos ciertas órbitas específicas donde el electrón no emitía radiación electromagnética y llegamos a que el momento angular debe estar entonces cuantizado. Solo el electrón puede orbitar alrededor del núcleo con un momento angular específico, de acuerdo a la órbita específica en la que esté. ¿Está clara esa idea? Sí. Sí. Bien. Entonces, a partir de esta idea, vamos a hallar una expresión para la energía. Vamos a calcular una expresión para la energía. Entonces nosotros, como queremos estudiar cuál es la energía del átomo, cómo está en este caso para el átomo de hidrógeno, nosotros sabemos que el electrón tiene una energía cinética, ¿cierto? Sí. Y que como tiene carga eléctrica, entre el electrón y el núcleo debe existir una energía potencial eléctrica. Entonces vamos a llamar U a la energía potencial eléctrica. ¿Sí? Es esta energía almacenada que hay entre el núcleo y los electrones, esa energía que mantiene a los núcleos orbitando alrededor, a los electrones orbitando alrededor del núcleo. Ahí lo que hay es una energía. Si vos querés sacar un electrón de órbita, tenés que hacer al átomo, darle energía. La energía suficiente, o sea, una energía mayor a esa energía con la cual el núcleo tiene atado de alguna manera al electrón. Entonces digamos que sí. Y al núcleo no le pasa nada con los fotones, pues solo son los electrones. En este caso, cuando interactúa la onda electromagnética con los protones, por ejemplo. No, en este caso, porque en el núcleo lo que hay son fuerzas muy grandes y ya digamos son llamadas fuerzas electrodébil y la fuerza molecular fuerte, la que mantiene a los protones y a los neutrones ahí en el núcleo como tal. Entonces una onda electromagnética externa no alcanza a romper, digamos, al núcleo como tal, porque el núcleo tiene una energía muy intensa. Es mucho mayor, muchísimo mayor a la energía que vos puedes otorgarle con una onda electromagnética. Por eso, los que se ven afectados en principio son los electrones que están orbitando. Porque estos electrones, digamos que los electrones en un átomo con más electrones, por ejemplo, los electrones están distribuidos en ciertas capas. Entonces esas capas van aumentando, entonces hay electrones muy alejados del núcleo. Entonces, claro, llega una onda electromagnética y este electrón que está más alejado del núcleo puede sufrir más cambios que un electrón que esté cerca del núcleo, porque el núcleo lo atrae con una fuerza mayor. Listo, pero en el núcleo hay una energía mucho más fuerte que no alcanza una onda electromagnética para que, digamos, esos protones puedan salir del núcleo como tal. Bien. Sí, profe. Entonces tenemos una energía potencial eléctrica que en este caso está dada por la constante eléctrica, el producto de las cargas sobre la distancia que los separa al cuadrado. En nuestro caso, ¿qué tenemos? Tenemos Q1, que puede ser la carga del núcleo
que es un protón. Y tenemos Q2, que es un electrón que tiene carga menos E. Recordando que E es igual a 1.602 por 10 a la menos 19 coulombios. ¿Sí? Sí. La carga del electrón y del protón, que es la misma, solo que tienen signo distinto. Entonces, como esta carga es negativa, la energía potencial va a tener un menos acá, menos K sub E, por la multiplicación de las cargas, que da E al cuadrado, sobre la distancia que la separa al cuadrado. Bien. Ajá. Esa es la energía potencial eléctrica. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en general? Tenemos un movimiento circular, aquí tenemos el núcleo. Entonces, digamos que el electrón está en una órbita permitida. Entonces, ¿qué pensó Bohr? Que en esta órbita permitida, al electrón no emitir ondas electromagnéticas, podemos aplicar la física newtoniana. Solo si el electrón está en una órbita permitida. ¿Listo? Sí. Aplicamos la física newtoniana. Entonces, vamos. ¿Cómo es la fuerza en un movimiento circular? Nosotros tenemos que la fuerza en un movimiento circular es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Y tenemos que esta fuerza tiene que ser igual a la fuerza eléctrica que hay entre el núcleo, que es una carga positiva, y el electrón, que es una carga negativa. Esta expresión la vimos ahorita. La fuerza eléctrica, esta que tenemos acá. ¿Cuál es la fuerza eléctrica que hace que el electrón se mantenga en órbita? ¿Cuál es esa fuerza? Esta que tenemos acá, que teníamos antes. La fuerza de Coulomb. Esa es la fuerza que hace que un electrón esté orbitando alrededor del núcleo. Entonces, si nosotros queremos estudiar este movimiento circular, sabemos que la fuerza que hay entre este par de cargas y que hace que este electrón mantenga este movimiento circular es la fuerza eléctrica. Entonces vamos a igualar esta fuerza a la fuerza eléctrica, que va a ser K sub E por E al cuadrado sobre R al cuadrado. Bien. Yo creo que aquí tengo un error. Y acá no es R al cuadrado, sino R solamente. En la energía potencial eléctrica, abajo en el denominador solo hay un R y no un R al cuadrado. En la fuerza eléctrica sí es sobre R al cuadrado. Bien. Sí. Entonces esto es igual a la fuerza eléctrica. Bien. Pero ese radio es ya cuando el electrón no puede, es el nivel más bajo de la órbita más baja. Podemos pensarlo así. En este caso podemos decir que, vamos a decir que este radio es uno de esos radios en el cual el electrón puede orbitar, es decir, una órbita permitida. Ajá. ¿Listo? Sí. Estamos sobre una órbita permitida, o sea que ese radio obedece a esta idea de una órbita característica. ¿Listo? Entonces, a partir de garantizar que estamos sobre una órbita permitida, podemos decir que en esa órbita el electrón no va a emitir radiación electromagnética, es decir, que no va a caer hacia el núcleo, y que ahí podemos aplicar las leyes de Newton. Bien. Sí. Bueno, entonces, utilizando esta ecuación que tenemos acá, podemos decir, si yo multiplico por un medio a ambos lados, ¿qué me queda? Acá me queda un medio de la masa por la velocidad al cuadrado por 1 sobre R igual a un medio de K sub E por la carga eléctrica al cuadrado sobre R al cuadrado.
¿Sí? Sí. Puedo cancelar este R con un R de acá y me queda entonces este pedazo que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado va a ser igual a un medio de K sub E, la constante eléctrica, por E al cuadrado sobre R. ¿Cierto? Pero ese R cuadrado no, pues que no iba ahí. No, acá en la energía potencial eléctrica no va. Pero mira que acá estamos igualando dos fuerzas. El R al cuadrado sí va en la fuerza eléctrica. Ah, sí, sí. ¿Sí? Estamos utilizando la idea de movimiento circular. Entonces, esta es la fuerza para un movimiento circular y estamos... Entonces, supone, por ejemplo, que esto fuera una piedrita atada, digamos, a tu mano. Entonces, vos vas a hacer que la piedrita orbite alrededor tuyo. Entonces, esa fuerza que hace que la piedrita mantenga esa órbita, ¿cuál es? La tensión con la cuerda, ¿cierto? Sí. Exacto, entonces en este caso, digamos, esa idea de la cuerdita que hay entre esta carga y esta es la fuerza de Coulomb. La fuerza de Coulomb, que es una fuerza en esta dirección, porque es una fuerza que atractiva. ¿Sí? Entonces esta fuerza que hay entre el electrón y el protón va a hacer que este electrón orbite de esta manera, tal como una piedra atada a una cuerda. Ajá. Entonces, en este caso, nosotros sabemos del movimiento circular que la fuerza va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre R. Si fuera la cuerda, igualaríamos a la tensión, porque ¿cuál sería la fuerza? Una tensión. Pero como aquí lo que tenemos es dos cargas eléctricas, igualamos a la fuerza eléctrica. Y la fuerza eléctrica sí tiene ese R al cuadrado abajo. ¿Listo? La que no tiene el R al cuadrado es la energía potencial eléctrica. Bien. Sí. Entonces, ¿qué tenemos acá? Volviendo a esta ecuación, tenemos, ¿qué es esto? La energía cinética, ¿cierto? Entonces, vamos a llamar esto K, la energía cinética, va a ser un medio de la constante eléctrica por E al cuadrado sobre R. Entonces, ¿qué pasa? Si lo que queremos es estudiar la energía, tenemos que hallar la energía total. La energía total va a estar dada, ¿por qué? Por la energía cinética más la energía potencial. Entonces, en este caso del sistema atómico, del átomo de hidrógeno, hallamos que la energía cinética está dada por esta ecuación que obtuvimos hace un momento. Más la energía potencial. La energía potencial está dada por esta ecuación. Menos K sub E, la carga al cuadrado sobre R. Recuerda que la energía potencial es sobre R y no sobre R al cuadrado como lo había puesto antes. Bien. Sí. Entonces esta va a ser la energía total que tiene el electrón. Entonces vamos a escribirla en esta nueva hoja. Va a ser un medio de K sub E por E al cuadrado sobre R menos K sub E por E al cuadrado sobre R. Entonces esto se puede restar. ¿Qué nos va a dar? Nos va a dar menos K sub E medios E al cuadrado sobre R. Entonces la energía total va a ser igual a menos K sub E al cuadrado sobre R sobre 2. ¿Sí ves ese paso? Sí. Aquí tenemos, esto es un medio de esta cantidad menos esa cantidad. O sea que digamos que es como un medio menos 1. Un medio menos 1 me va a dar menos un medio de la cantidad que estoy restando. ¿Sí? Sí. Bien. Muy bien. Entonces, sabemos además
que el momento angular está cuantizado. Lo que tenemos acá es en la energía total una dependencia con el radio. Entonces vamos a tratar de buscar ese radio en términos de otras variables que sí se puedan, digamos, encontrar más fácilmente. Entonces nosotros sabemos que el momento angular está cuantizado y que está dado por la masa del electrón, por el radio, por la velocidad, y va a ser igual a n por h barra. ¿Te acordás? Sí. Bien. Entonces de acá yo puedo despejar la velocidad, que va a ser nh barra sobre la masa del electrón sobre r, ¿cierto? Sí. Y si elevo al cuadrado a ambos lados, me queda n cuadrado h barra cuadrado sobre la masa del electrón al cuadrado por h barra cuadrado. Bien. El radio, profe. ¿Cuál? Abajo. Exacto, perdón, tenés razón. Este no es h barra, sino que es el radio al cuadrado. Muy bien. Y teníamos de una expresión anterior, habíamos llegado a que k sub e por e al cuadrado sobre r era igual a la masa del electrón por la velocidad al cuadrado. Es decir, que la velocidad al cuadrado va a ser igual a k sub e por e al cuadrado sobre m por r. ¿Sí? Sí. ¿Te acuerdas de la expresión cuando llegamos a la energía cinética, que era un medio de k sub e, e al cuadrado sobre r, igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado? Si nos devolvemos, este 2 cancela con este 2, Queda eso. paso la masa del electrón a dividir y me queda el valor de la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Sí. Entonces tengo este valor para la velocidad al cuadrado y este que tenemos acá. Entonces, ¿qué hago con ellos? Es igual. Los igualo, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda? La constante eléctrica por e al cuadrado dividido la masa del electrón por r va a ser igual a n al cuadrado, la constante de Planck h barra al cuadrado, la masa del electrón al cuadrado sobre el radio al cuadrado. ¿Qué puedo cancelar acá? La masa y radio, pues masa y un radio. Exacto. Y una masa también. Sí. Radio con un radio y una masa con una masa. Ajá. Entonces, ¿qué me queda? Me queda k sub e al cuadrado igual a n al cuadrado h barra cuadrado sobre me por r. Ajá. ¿De acuerdo? Sí. Entonces voy a despejar el radio. ¿Por qué? Porque mira que cuando llegamos a la expresión de la energía total, ella nos dependía de ¿qué? De las cargas y del radio. Sí. Entonces vamos a ver en qué términos está dado este radio. Entonces el radio va a ser n cuadrado por h barra cuadrado dividido k sub e por e al cuadrado por la masa del electrón. ¿Sí? Sí. Entonces mira que acá se evidencia que r depende de n. Mira que el radio, cuando dijimos anteriormente, el radio debe estar cuantizado, es decir, que solo se admiten ciertas órbitas para que el electrón orbite alrededor del núcleo. Esas ciertas órbitas están de acuerdo con este resultado. Dependiendo del valor de n, que es un entero, van a existir radios para que el electrón orbite alrededor del núcleo. ¿Sí la ves? Sí, profe. Bien. Entonces aquí ya vamos viendo la dependencia de R con
con, con el número entero n. Entonces nosotros sabemos que el n menor va a ser n igual a 1. Con n igual a 1 nosotros obtenemos un valor para r que vamos a llamar a sub 0, que va a ser igual a h barra cuadrado sobre k sub e al cuadrado por la masa del electrón. Este valor es aproximadamente 0.052 nanómetros y es conocido como el radio de Bohr. Mira que para este n igual 1, esta es la órbita de menor tamaño en la cual puede orbitar el electrón alrededor del núcleo. Ahora sí, estamos especificando el menor valor que puede tomar n. ¿Cuál es? 1. Entonces ese radio corresponde a la órbita de menor tamaño en la cual puede orbitar el electrón. Entonces cuando te hablen del radio de Bohr es porque te están hablando de la órbita más pequeña en la cual el electrón está orbitando alrededor de un núcleo específico. Bien. Entonces ahora podemos pensar, hombre, si es R, podemos decir que R es igual a sub 0 por n al cuadrado, donde n es igual a ¿qué? A 2, a 3, a 4 y así sucesivamente. Porque si hacemos n igual a 1, n igual a 1 es ¿qué? ¿Cómo, profe? A sub 0. Acá. N igual a 1 es a sub 0. Entonces podemos escribir el radio de esta manera. Y ahí ya sabemos que para n igual a 1 tenemos a sub 0. Y ya como siguen otros n enteros, entonces van a ser múltiplos enteros de a sub 0. Podemos escribir entonces el radio en términos de a sub 0, que es el radio de Bohr, y que tiene este valor. Bien, simplemente una manera de escribirlo, el radio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llevar este radio a la expresión de la energía cinética total, para ver cómo nos queda la energía total. Entonces tenemos que la energía total está dada por menos k sub e al cuadrado sobre 2r, y tenemos que r es igual a sub 0, el radio de Bohr, por n al cuadrado. Entonces reemplazando me queda que la energía total va a ser igual a menos k sub e al cuadrado sobre 2 a sub 0 por n cuadrado. Esto lo podemos escribir de esta manera: menos k sub e al cuadrado sobre 2 a sub 0 por 1 sobre n al cuadrado. Entonces mira que hemos llegado a un valor de la energía total que nos dice que la energía total de un átomo, de un electrón orbitando alrededor de un núcleo, no es cualquiera, sino que está cuantizada. Es decir, la energía de un electrón alrededor de un núcleo solo puede tomar ciertos valores específicos. Y esos valores específicos tienen que ver con lo que estaba suponiendo Bohr, que hay órbitas permitidas y a cada órbita se le asocia una energía. Entonces para n igual 1 nosotros tenemos un electrón orbitando acá con una energía, digamos, E sub 1. Con n igual 2, un electrón acá orbitando con una energía E sub 2. Entonces, para energías entre estos dos niveles, estas energías no son posibles según el modelo atómico de Bohr. ¿Por qué? Porque para Bohr solo pueden existir este tipo de energías que dependen del n. Entonces, si acá tenemos para n igual 1 y aquí para n igual 2, energías de tipo, digamos, 1,5. N igual a 1,5 es una órbita que no está permitida, porque n debe ser un número entero. ¿Sí? Entonces, en estas órbitas, digamos que están prohibidas bajo el modelo de Bohr. Llegamos a que la energía, entonces, está cuantizada. ¿Sí entiendes bien el concepto de cuantizado? Sí.
¿Qué quiere decir? Pues en este caso que solo hay unos niveles, unos radios en los cuales puede estar el electrón, unos niveles, unas órbitas. Digamos que hablando de términos de radio, hay unas órbitas específicas. Sí. Y en esas órbitas específicas el electrón tiene una energía específica. ¿Sí? Sí. Entonces, si cambia de órbita, cambia una energía que está dada por este conjunto. Esa energía a la cual el electrón va tiene que estar en este conjunto de energías posibles. ¿Sí? Pero entonces la energía va disminuyendo en cuanto más n sea mayor. Ahí. Exacto. Porque mira lo que te decía antes, este electrón que está más cerquita del núcleo siente una fuerza de atracción mucho mayor al electrón que está por acá, por ejemplo. Sí. A él alejarse de esta región del núcleo, la fuerza eléctrica con que lo atrae es menor. ¿Por qué? Porque la fuerza eléctrica que siente este electrón también depende, va a ser K sub E, la carga al cuadrado sobre R al cuadrado. Entonces mira que la fuerza eléctrica también depende de 1 sobre R al cuadrado. Entonces al yo alejarme, esto va a ser más pequeño. Ajá. La fuerza entre el electrón y el núcleo va a ser mucho más pequeña cada vez que me alejo del núcleo. Entonces en ese sentido la energía también debe ser más pequeña. La energía de esta órbita debe disminuir. La energía de una órbita, digamos, del electrón que esté por acá, debe ser menor a la energía que tiene el electrón en esta órbita. Por eso cuando interactúa con una onda electromagnética, este electrón que está más lejos del núcleo tiene una probabilidad mayor de, digamos, salir del átomo como tal, digamos, de este vínculo que tiene con el núcleo. Entonces son estos electrones más alejados del núcleo los que, por ejemplo, podemos nosotros observar o medir en el efecto fotoeléctrico. En el efecto fotoeléctrico tenemos un metal compuesto de átomos, de un montón de átomos de este tipo modelados así, y esos electrones que son arrancados del metal corresponden a los electrones más alejados del núcleo atómico. ¿Por qué? Porque son los más fáciles de sacar. ¿Cierto? Sí. Para sacar a este electrón de acá hay que invertir mucha más energía que al electrón que está más alejado. Bien. Sí, profe. Muy bien. Entonces, esta expresión para la energía total la podemos escribir de esta manera. La energía va a ser igual a menos 13.6 electronvoltios sobre n al cuadrado. Simplemente, digamos, teniendo en cuenta los valores para la constante eléctrica, la carga del electrón, el radio de Bohr. Así es más conocida esta expresión para el átomo de hidrógeno. Y vamos a hacer un análisis a partir de acá y vamos a llegar a una relación con la longitud de onda específica. Entonces vamos a ver que a partir de este modelo vamos a llegar a un resultado que debe de ser para nosotros familiar. Entonces, ¿en qué consiste? Sabemos que la energía de un fotón liberado, por ejemplo, si el electrón está acá y salta a esta otra órbita, ¿qué va a pasar? Libera energía. Libera energía o libera un fotón con una energía igual a h por f, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos que h por f va a ser igual a la energía inicial menos la energía final. Y nosotros tenemos que la energía inicial va a estar dada por esta ecuación que tenemos acá. ¿Cuál es la energía inicial? Va a ser energía inicial va a ser igual menos K sub E al cuadrado por 1 sobre n inicial al cuadrado, que no puede ser cualquiera, el inicial. Sí. Y la energía final corresponderá a este mismo valor que es constante, pero a otro n final al cuadrado que puede ser otro general. Simplemente lo que estamos haciendo es suponiendo dos órbitas contiguas, ¿sí? Sí. Bien. Entonces, ¿qué queremos hacer?
A partir de esta ecuación vamos a hallar cómo es la frecuencia para ese fotón que fue emitido. Entonces nosotros tenemos que la frecuencia va a ser igual a ¿qué? A K sub E al cuadrado, K sub E por E al cuadrado, 2 veces el radio de Bohr por la constante de Planck, que la estamos pasando a dividir de acá. Constante de Planck la pasé a dividir acá. Y este valor es factor común para ambas expresiones, ¿cierto? Sí. Para la energía inicial y para la energía final este es factor común. Entonces lo saco como factor común y me queda simplemente la resta entre los valores de los n. ¿Sí la ves? Sí, profe. Estamos simplemente reemplazando acá en esta ecuación el valor para la energía total inicial menos la energía final. Y eso lo estamos igualando a la energía que debió haber sido emitido el fotón, H por F. Y lo que estoy interesado en obtener es la frecuencia de ese fotón. Entonces simplemente paso a dividir la constante de Planck y estos valores que son comunes para ambas energías los saco como factores comunes. Entonces, si recordamos de ondas electromagnéticas, sabemos que la velocidad de la luz es igual a la frecuencia por la longitud de onda, ¿cierto? Sí. Entonces la frecuencia va a ser igual a C sobre la longitud de onda. Bien. Entonces yo reemplazo esta expresión acá y me queda que C sobre la longitud de onda va a ser igual a K sub E al cuadrado sobre 2 a sub 0 H, la constante de Planck, por la resta entre los n específicos. Simplemente voy a pasar a dividir la velocidad de la luz y voy a quedar con una relación de 1 sobre la longitud de onda, la constante eléctrica, la carga al cuadrado, 2 veces el radio de Bohr por la velocidad de la luz y la constante de Planck, por la resta entre las energías, entre los números enteros que me están dando cuenta de las órbitas específicas. Entonces mira esta expresión, ¿a qué se nos parece? Si vamos ¿a qué se te parece? Las que obtuvieron así empíricamente. Exacto. A las expresiones que se obtuvo antes, que eran empíricas, expresiones generales. Entonces nosotros este valor que tenemos acá constante lo podemos llevar igual a esta constante que hay acá. Sí, o sea, no, a partir del modelo atómico de Bohr nosotros llegamos a esta relación. Ajá. Entonces esta relación es muy parecida a las relaciones que se obtuvieron empíricamente con estos investigadores que te mencioné acá. Sí. Entonces, si la relación es en general 1 sobre la longitud de onda por un valor constante y una resta entre valores enteros, 1 sobre un valor entero al cuadrado, lo que tenemos acá, la idea es, y lo importante es que llegamos a una relación muy parecida a partir de una idea específica, que era lo que no teníamos acá. Acá no teníamos modelo, acá sí tenemos modelo. ¿Cuál es el modelo atómico de Bohr? ¿Qué es el correcto? No, pues ahora no es el correcto, pero desde en ese momento era un modelo que daba cuenta de estos resultados a partir de ideas específicas. Esa es la idea importante. ¿Por qué el modelo de Bohr no va a ser, digamos, aceptado totalmente? Porque este resultado él lo obtuvo para el átomo de hidrógeno. Pero cuando vos ya obtenés, vas a estudiar elementos con más electrones alrededor del núcleo, como por ejemplo el helio, ya la cosa se te complica y este modelo no te da cuenta de lo que observas experimentalmente. Pero es una idea importante porque ya estamos llevando la idea de la mecánica cuántica, es decir, que la energía solo viene en pedacitos, en paquetes, que era la idea de Einstein cuando explicó el efecto fotoeléctrico. ¿Cuál fue la idea de Einstein? Que las ondas electromagnéticas estaban constituidas de fotones y esos fotones tenían cierta energía en específico.
Esa idea la estamos llevando al estudio del átomo, y lo importante y lo que da, digamos, lo que ayudó a que se empezara a estudiar más este sistema fue la coincidencia entre este resultado que salió a partir de un modelo teórico del átomo con los resultados que lograron experimentalmente. Vos sabes que lo que se busca siempre es que el modelo dé cuenta de lo que se obtiene experimentalmente. Si vos tenés un modelo que no se adapta a tus resultados experimentales, es porque hay algo que en el modelo está fallando. Entonces esto era un buen camino para los científicos que estaban tratando de estudiar este tipo de fenómenos. A partir de acá, entonces ya vienen otras ideas que vamos a empezar a estudiar, digamos, más adelantico. ¿Sí? Ya vamos a empezar a estudiar cómo podemos estudiar, digamos, el comportamiento del electrón en un átomo. ¿Sí? Entonces vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, ya no vamos a poder medir la posición del electrón y su velocidad de una manera exacta. Entonces va a entrar en juego un concepto que va a ser la probabilidad de encontrar al electrón en un punto específico. Entonces ahí es donde empieza, digamos, a tener un papel importante la estadística. Porque ya vamos a hablar, ya no puedes decir el electrón está acá, sino que el electrón tiene una probabilidad de estar en este punto. El electrón tiene una probabilidad de estar acá. Es decir, que el electrón en mecánica cuántica puede estar en todas partes. ¿Por qué? Porque hay una probabilidad distinta de cero de que esté acá, de que esté acá, de que esté acá, de que esté acá. Entonces ya vamos a hablar de eso la próxima vez. Bien. ¿Tenés alguna duda? No le iba a preguntar, pero si vamos a hablar de eso la próxima vez. ¿Qué dependía esa probabilidad? ¿Cómo? ¿De qué dependía esa probabilidad? Bueno, entonces va a depender de cómo modelemos el estado electrónico acá. Nosotros vamos a hablar de una función de onda, ¿sí? Sí. Que va a depender de ciertas cantidades. Entonces, a partir de eso, que vamos a llamar función de onda, vamos a poder hallar lo que es la probabilidad de encontrar al electrón en un lugar específico o en un intervalo espacial específico. Entonces, esta va a ser, digamos, el concepto más importante para la próxima reunión, porque a partir de ahí, de la función de onda, vamos a sacar toda la información que podemos obtener de un electrón que esté orbitando alrededor de un núcleo. Bien. Sí. Entonces, para eso te voy a pedir que te leas, digamos, las dos primeras secciones del libro del capítulo 41. ¿Listo? Sí, profe. Bueno. Muy bien. Listo, Juan Fernando, entonces nos vemos la próxima. Vas a estar ahí pendiente del taller que te ponga para que empieces a estudiar y para que vamos preparando el examen. ¿Listo? Listo, profe. Entonces el martes sí nos vamos a ver, o pues por Sí, eso. el martes nos vemos a las 10. Ajá. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, Juan, que estés muy bien, hasta luego.